Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 2.2 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: en un experimento se retiró una pardela, un ave marina, de su nido. Se le llevó a 5.150 kilómetros de distancia y luego fue liberada. El ave regresó a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido y extendemos el eje X positivo al punto de liberación, ¿cuál fue la velocidad media del ave en metros por segundo en el vuelo de regreso? Bueno, primero, para poder solucionar este problema, dibujemos un esquema que nos permita entender mejor la situación. Si se pueden dar cuenta, dice que se mueve a lo largo del eje X positivo. Por lo tanto, voy a dibujar ese eje, que sería este, por ejemplo. Ahora nos dice que el origen de coordenadas está en el nido de donde fue extraída el ave, ¿sí? Entonces podemos dibujar por aquí el origen. Entonces aquí tenemos el origen de coordenadas donde está el nido, ¿sí? El nido del ave. Fue liberada a 5.150 kilómetros. Entonces podríamos decir que por aquí fue liberada, 5.150. Entonces, para que quede bien las unidades, aquí le escribimos el eje X y decimos que se mide en kilómetros. ¿Listo? Eso. Mire que ya tenemos las coordenadas que representan este problema. Dice que se libera en este punto, a 5.150 kilómetros del nido, y que regresa al nido. ¿Sí? Regresa. Mire que si se mueve en esta dirección, para allá tendrá que apuntar la velocidad, ¿sí? Porque recuerden que la velocidad es un vector. Eso. Entonces, ya con esto ya podemos ir construyendo el problema. Mire que el inicio de todo está aquí donde fue liberada el ave, ¿sí? Por lo tanto, aquí, bueno, para este inciso, porque para el inciso B será diferente, ¿listo? Para el inciso A, como dice que fue liberada en este punto y regresa al nido, entonces aquí voy a obtener mi tiempo inicial igual 0, ¿sí? Desde este punto fue liberada y comienza a correr el tiempo y dice que cuando llegó al nido, o sea, el tiempo final, es de 13,5 días, ¿sí? Miren, tengo el tiempo final y el tiempo inicial. Este también lo debo colocar en días para que las unidades concuerden, ¿listo? Eso. Ya tenemos tiempo inicial y tiempo final. La posición inicial. Mire que la posición inicial es esta, porque aquí inicia el movimiento, ¿listo? Entonces yo tengo que aquí es la posición inicial del ave, para este caso, para la primera pregunta, ¿sí? Entonces mire que la posición inicial será por tanto 5.150 en la dirección Y. Esto es positivo porque mire que está a la derecha del eje X y la dirección Y me indica que está sobre el eje X, ¿sí? El Y, recuerden, el vector unitario Y representa la dirección del eje X, o sí, el eje X positivo en sí. ¿Sí? Este vector unitario y nos está diciendo que apunta siempre a la dirección positiva del eje X. Si llegásemos a multiplicar esto por menos, ya indicaría que está apuntando en la dirección izquierda, ¿sí? En la dirección opuesta. ¿Listo? Eso, dicho eso, ya podemos continuar. 5.150 kilómetros. No nos olvidemos de las unidades. Bueno, escribámoslo de nuevo. 5.150 kilómetros en la dirección Y. Esta es la posición inicial. La posición final es cuando haya llegado al nido, ¿sí? Este es el punto final del problema o de esta pregunta. Cuando hayan llegado al nido, pues su posición final será igual a 0 kilómetros en la dirección Y. Miren, porque ya está en el 0, en el origen de coordenadas. Y la dirección Y la coloco para que se entienda que estamos trabajando en una dimensión y que esa dimensión es el eje X, ¿sí? Eso. Ya teniendo esto, ya puedo escribir la velocidad media. La velocidad media, como un vector, recuerden que la velocidad es un vector, es igual al delta o al cambio en la posición, ¿sí? En este caso se está trabajando la posición con la letra X porque estamos trabajando a lo largo del eje X, ¿sí? Si tuviéramos dos o tres dimensiones, o sea, si incluyéramos más ejes, lo usual es usar la letra R para designar la posición. En este caso, como estamos hablando del eje X, no está mal
usar la letra X solamente. ¿Listo? Entonces el cambio en la posición dividido en el cambio, entre el cambio en el tiempo. Pero estos delta X lo que significa es final menos inicial, ¿no? Para el delta X y el delta T lo mismo, final menos inicial. Por lo tanto yo puedo escribir que la velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Listo? Y mire que todos estos valores que necesito para calcular la velocidad media ya los conozco. Bueno, aquí se me olvidó colocarle un vector. Esto tiene que ser un vector. Listo. Ahora ya puedo sustituir valores y encontrar la velocidad media. Entonces mire que la posición final es 0 kilómetros. 0 kilómetros en la dirección Y. Menos la posición inicial, que es 5150 kilómetros en la dirección Y. Dividido entre el tiempo final, que es 13.5 días, 13,5 días, menos la posición inicial, que es 0, perdón, el tiempo inicial, que es 0 días, ¿sí? El tiempo inicial es 0 días. ¿Listo? Eso. Mire que esto ya puedo hacer fácilmente. 0 menos 5150, pues resulta menos 5150, ¿cierto? Entonces queda que la velocidad media es igual a menos 5150 kilómetros en la dirección Y, porque estamos restando vectores, lo que resulta es un vector. Y 13.5 menos 0, pues resulta ser 13,5 días. ¿Listo? Pero aquí tenemos un problema, que la velocidad, en este caso, la velocidad media está dada en kilómetros por días. Y a nosotros nos piden encontrar la velocidad media en metros por segundo, ¿cierto? Entonces debemos pasar esto a metros por segundo. Primero pasemos los kilómetros a metros. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Como quiero cancelar el kilómetro, pues coloco un kilómetro abajo, ¿sí? Para que queden en lados opuestos y poderlos cancelar. Bueno, aquí se ve feo. Un kilómetro que tiene ¿cuántos metros? 1000 metros, ¿cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros. Y aquí ya he pasado las unidades de kilómetros a metros. Ahora lo que debemos hacer es pasar los días a segundos, ¿sí? Como yo no conozco cuántos segundos hay en un día, puedo hacer esto en dos pasos. Primero pasar de días a horas y luego de horas a segundos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que un día tiene 24 horas. Como los días están abajo, pues un día lo coloco arriba para poder cancelar. Y un día tiene 24 horas. ¿Listo? Ahora mire que estas horas ya las puedo pasar a segundos porque sí conozco cuántos segundos tiene una hora. ¿Sí? Mire que una hora tiene 3600 segundos. Vuelvo y juega. Como quiero cancelar horas, coloco una hora arriba y 3600 segundos abajo. Miran, de esta forma ya puedo cancelar kilómetros con kilómetros, días con días, horas con horas y nos queda metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta? Y estas operaciones se las puede hacer en la calculadora. Mire que es una multiplicación de fracciones, lo cual esta operación se la hace, mejor dicho, multiplicando todo lo de arriba y dividiendo entre la multiplicación de todo lo de abajo. Eso lo voy a hacer en la calculadora de una vez. Entonces tenemos que la velocidad media es igual, en la calculadora escribo lo siguiente, abro paréntesis, menos 5150 por 1000 por 1 y por 1. Cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, 13.5 por 1 por 24 por 3600. Esto es igual, cierro paréntesis y escribo igual. Nos queda menos 4.4. Menos 4,4. ¿En qué unidades nos queda? Mire que quedan metros por segundo. Es lo único que no he cancelado. Metros por segundo. Y como esto es un vector, mire que el vector y aún queda. Nos queda en la dirección y. ¿Miran? Entonces estamos diciendo que se mueve a la izquierda del eje X. ¿Sí? Miren que el y nos representa la dirección positiva del eje X, pero al multiplicarlo por menos apuntaría en la dirección negativa, ¿sí? O si este apunta a la derecha, pues al multiplicarlo por menos cambia de sentido
quiere decir que apunta a la izquierda, que era lo que esperábamos, ¿sí? Que la velocidad apunte a la izquierda, porque hacia allá se está moviendo. ¿Listo? Bueno, algo así. ¿Listo? Ya con esto ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Esta sería la velocidad media del ave en el movimiento que va desde donde fue liberada hasta el nido. ¿Listo? En este movimiento, desde donde fue liberada hasta el nido. Ahora nos pide calcular la velocidad media desde que se retiró del nido hasta que regresó. Miran, o sea, estos datos ya van a cambiar, porque no conocemos cuánto tiempo se demoró en ir desde aquí del nido, desde donde fue capturada, hasta donde fue liberada y luego de regreso al nido. No conocemos cuánto vale todo ese tiempo, pero se van a dar cuenta que no es necesario. Lo único que necesitamos saber es que la posición inicial será esta, o sea, aquí inicia el movimiento, porque desde aquí fue raptada o fue hurtada el ave, y luego dice que cuando regresa, o sea que su posición final será la misma posición inicial, ¿cierto? Porque regresó al nido, miran. Inicia en el nido, viaja todo esto, da la vuelta y regresa al nido. Su posición final es el nido también, ¿listo? Mire que esta es la condición, la única condición que necesitamos, ¿sí? Con esto ya podemos construir la velocidad media para el inciso B. La velocidad media en este caso será igual a la posición final menos la posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Mire que no sabemos cuánto tiempo tarda, ¿no? El tiempo inicial puede ser 0, ese sí, pero el tiempo final no sabemos cuánto tarda. Lo único que sabemos es que su posición inicial es la misma posición final. O sea que yo tengo lo siguiente, que velocidad media es igual a la posición final, bueno, hagámoslo más arriba, posición final menos la posición inicial, pero la posición inicial es la misma posición final, así que aquí le puedo escribir posición final también, porque es la misma, ¿cierto? Es lo mismo. Dividido entre el tiempo. Puedo considerar el tiempo inicial como 0, porque desde ahí comienza a contar todo, entonces aquí podríamos escribir que el tiempo inicial es 0 segundos, si se quiere, para que simplemente nos quede t menos 0, t menos 0 pues da t, ¿cierto? Podemos dejar ahí. Entonces mire que x menos x, ¿cuánto da? Pues eso resulta ser 0, ¿cierto? Una naranja menos una naranja, pues es 0. Bueno, aunque aquí estamos hablando de vectores, nos queda el vector 0, ¿sí? Como estamos hablando de vectores, resulta el vector 0. El vector 0 es un vector que tiene todas sus componentes iguales a 0, ¿cierto? 0 sobre t. Miran, pero como estamos hablando en el eje x, podríamos colocarle 0i para que tenga un poquito de sentido. Bueno, y en kilómetros o en metros, como quieran, ¿no? 0 metros en la dirección y, ¿cierto? Ahí estoy representando el vector 0 dividido entre el tiempo. Pero 0 dividido entre cualquier cosa, por ejemplo 0 entre 5, 0 dividido entre 10, 0 entre 20, siempre va a dar 0, ¿cierto? No importa qué número tengamos aquí en el tiempo, aunque no lo conocemos, va a ser un número cualquiera diferente de 0, pues que al hacer esta operación 0 entre cualquier tiempo que sea va a resultar 0. Por lo tanto, la velocidad media resulta ser 0, ¿sí? 0 metros por segundo, porque el tiempo está dado en segundos, ¿cierto? 0 metros por segundo, ¿sí? Es decir que en total no se ha movido nada prácticamente, o sea, ¿por qué da 0 metros? No es que no se haya movido, porque si se dan cuenta sí se movió todo esto, ¿sí? Sí se movió, pero su posición final y su posición inicial son las mismas, lo que conlleva a que esto de 0, ya que la definición de la velocidad media solo involucra la posición final y la posición inicial y el tiempo que tarda, ¿cierto? No nos interesa qué hace en medio de esos dos intervalos, solo nos interesa cuál es su posición final y cuál es su posición inicial. Como son iguales, pues está restada a 0, por esta razón la velocidad media es 0, ¿sí? Este es, bueno, es un poquito enredado quizás el concepto, pero recuerden que la velocidad media simplemente involucra posición final y posición inicial, ¿sí? Como son iguales, la resta da 0 y por tanto esto da 0. Si hablásemos de velocidad instantánea, ya sería otra cosa. Por ahora, pues velocidad media, ya saben, en un caso
da diferente de cero y en el otro caso da cero. ¿Listo? Espero que haya sido claro para ustedes. Espero que hayan entendido cómo se calcula una velocidad media, que hayan entendido que las velocidades son vectores. Y bueno, eso sería todo. Por favor, si les gustó, si les ayudó para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco, muchas gracias y hasta luego.